Para el día de hoy tenemos como invitado al profesor Leonardo Jiménez con su presentación Los desafíos políticos de la sistematización de experiencias, Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. La profesora María Isabel va a ser la facilitadora de esta sesión, a quien a continuación le damos la palabra. Adelante, profesora María Isabel. Gracias, Alejandro. Buenos días. Bienvenidos todos y todas nuevamente al seminario MISCO de los miércoles. Para el día de hoy tengo el agrado de presentarles al compañero Leonardo Jiménez, comunicador e investigador del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorio de UNAULA. Hoy también Leonardo nos acompaña como coinvestigador en uno de los proyectos de nuestro grupo de investigación. Les recuerdo, para los que no los conocen y para los que ya lo conocemos, que las líneas de investigación de Leo se enfocan en la comunicación para el cambio social, el diálogo de saberes, la memoria, la geografía crítica y territorios subjetivos. Hoy nos honra con su participación en el seminario MISCO a través de esta presentación acerca del enfoque político de la sistematización de experiencias. Bienvenido, Leonardo, a nuestro seminario. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, muy buenos días como para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo sé que el tiempo se va volando, entonces la idea es que podamos conversar como un ratico sobre pues la visión de la sistematización de experiencias que venimos construyendo desde el Centro de Estudios de la Universidad Autónoma. Esto más que un proceso teórico, pues ha sido una experiencia práctica que hemos desarrollado ya durante 3 años a través de un proyecto que tenemos en el Centro de Estudios, que es la Escuela de Sistematización de Experiencias Vivas, que es un proceso más con el enfoque de la educación popular que hemos desarrollado con organizaciones sociales del departamento de Antioquia, de Cundinamarca y del departamento de Boyacá, que nos han permitido generar unos conocimientos e ir sistematizando, digamos, todas las reflexiones sobre la metodología de la sistematización de experiencias. Y creo que parte de lo que les quiero compartir hoy tiene que ver como con todas esas reflexiones que se han construido desde todas las experiencias prácticas y colaborativas que se han generado como en esta escuela. Si alguien me puede recordar cuánto tiempo dura esta conversación para ver cómo administro yo el ejercicio del diálogo. Tenemos hasta las 10 de la mañana, Leonardo. Listo, perfecto. Bueno, yo quiero comenzar esta presentación hablándoles un poco como de algunas nociones que compilé de lo que significa, digamos, en diferentes contextos, o más bien desde la visión de diferentes autores, la sistematización de experiencias. Y luego, pues, compartirles un poco como cuál es la noción de sistematización que trabajamos desde el Centro de Estudios. Entonces voy a empezar con la noción del profesor Alfonso Torres de la Universidad Pedagógica en Bogotá. Él dice que la sistematización de experiencias es una modalidad de conocimiento de carácter colectivo sobre prácticas de intervención y acción social que a partir del reconocimiento e interpretación crítica de los sentidos y lógicas que la constituyen busca potenciarlas y contribuir a la conceptualización del campo temático en el que se inscribe. Por aquí tenemos a la compañera Mercedes Bargeneche que nos dice: entendemos la sistematización como un proceso permanente, acumulativo, de creación de conocimientos a partir de nuestras experiencias de intervención en una realidad social como un primer nivel de teorización sobre la práctica. Por aquí tenemos a la compañera Teresa Quirós, que nos dice: la sistematización de experiencias es un método que busca generar conocimiento social a partir de las experiencias para ofrecerlo como una orientación a otras experiencias similares, una reflexión teorizada en torno a una práctica social realizada. Por aquí tenemos al compañero Félix Cadena que nos dice:
La sistematización de experiencias es una especie particular de creación participativa de conocimientos teórico-prácticos desde y para la acción de la transformación, entendida como la construcción de la capacidad protagónica del pueblo. Por aquí tenemos a José Francisco de Sousa, que nos dice que la sistematización es una forma de producción de saberes que permite a los sujetos apropiarse de la propia experiencia. Un proceso de sistematización es una actividad cognitiva que se propone construir los saberes que están siendo producidos en una determinada experiencia por parte de los sujetos. Y voy a finalizar con la definición de sistematización de experiencias de la Red Alforja, que es el proyecto de educación popular del profesor Oscar Jara en Costa Rica y que a la misma vez es un centro de publicaciones muy interesantes en toda la línea de sistematización y educación popular. Entonces dice la Red Alforja: la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica y el sentido del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas, sus saberes y sentires, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Estas son nociones que hemos ido como compilando digamos, en los procesos de investigación que hemos desarrollado en el centro de estudios, pero hay una noción de sistematización de experiencias que nosotros queremos mucho, o más bien dos nociones, que son las nociones que hemos construido en el diálogo de saberes con las organizaciones con las que hemos trabajado en metodologías de sistematización. Entonces les voy a compartir la primera noción y creo que en torno a esto vamos abriendo el diálogo. Entonces decimos nosotros que la sistematización de experiencias es una práctica social que permite recuperar y enriquecer las memorias de las organizaciones como un proceso social e ideológico en el que los sujetos protagonistas de sus propias experiencias tienen la posibilidad de recoger aprendizajes del hacer y desde allí formular y apropiar teorías que aporten al enriquecimiento de sus contextos de trabajo. Y recientemente hicimos una nueva noción sobre sistematización que dice: la sistematización nos diferencia de la evaluación, nos ayuda a leer cómo hemos conseguido los resultados de nuestros procesos. Lo vital de la sistematización de experiencias es que se centra en el proceso de las organizaciones para hacerlas más potentes. Se diferencia de la evaluación. Lo que antecede son las experiencias y las prácticas. Nos permite involucrar siempre a quienes han estado en esas experiencias. Sistematizar es reconocer un proyecto de reivindicación de los saberes con una intencionalidad política decolonial y crítica. Por eso hay diferentes formas de hacer sistematización. Esta noción, como les digo, es la más actual que nosotros hemos construido en Diálogo de Saberes. Y aquí creo que está condensado de alguna manera como el enfoque político de la sistematización que nosotros venimos trabajando. Es importante como compartirles inicialmente que desde esta perspectiva metodológica nosotros hemos construido unos principios que politizan muchísimo la práctica de la sistematización. El primer principio es el del uso de la metodología. Un poco la reivindicación que estamos tratando de promover es la de que la sistematización de experiencias es una metodología que debe salir del ámbito, digamos, de las disciplinas de la investigación tradicional y atreverse a generar espacios realmente colaborativos y diálogo de saberes que permitan que la metodología se sitúe y sea apropiada sobre todo por comunidades, por organizaciones sociales
por movimientos sociales que tienen unas experiencias muy ricas de trabajo en contextos muy diversos y que requieren generar, digamos, recursos propios para construir el sentido de sus experiencias, sistematizar sus experiencias y producir conocimientos sobre sus experiencias. Y un poco este principio lo que busca es que ojalá en un corto tiempo la sistematización de experiencias no dependa del ámbito académico, sino que se sitúe plenamente en la constitución de equipos de trabajo en organizaciones sociales. Y creo que de aquí parte un poco digamos, la perspectiva de colonial o esa intención que por lo menos ha tenido un aula a través del centro de estudios, de que no se convierta la sistematización de experiencias en una metodología muy innovadora, muy creativa, pero que siga replicando las dinámicas, digamos, cotidianas que acontecen mucho en el ámbito académico, como de extractivismo del conocimiento. Y creo que ese ha sido, digamos, un factor determinante para situar la metodología de la sistematización de experiencias como una práctica política, reivindicativa, que busca romper con esas jerarquías que muchas veces se presentan en el campo del conocimiento para situar a los sujetos de las experiencias o a las experiencias como colectivas como el eje central de la práctica y la metodología de la sistematización. Ese es un principio, digamos, reivindicativo en el que nosotros insistimos mucho, y lo que pensamos desde este principio es que lo fundamental es que cuando se trabaja con metodologías de sistematización de experiencias, puedan generarse equipos de trabajo que desarrollen la metodología colaborativamente y que permitan la articulación de investigadores e investigadores académicos y actores comunitarios como generadores de saber desde una perspectiva más horizontal. Yo creo que por lo menos en el ejercicio que hemos tenido estos 3 años, lo que hemos descubierto es que los actores sociales, las personas que hacen parte de las organizaciones, son las principales portadoras del saber porque precisamente han sido las protagonistas de sus experiencias, y casi que desde el ámbito académico hemos asumido una actitud bien humilde y una actitud de bastante escucha para aprender bastante como de las metodologías, de las experiencias y de las reflexiones que se generan como en los contextos situados de las organizaciones. Entonces este es como un principio fundamental. Lo segundo, que lo encuentran quizás en las nociones nuestras que compartí al final, es que nosotros consideramos que la sistematización de experiencias no es una metodología rígida, ni es una fórmula del 1, 2, 3 de cómo hacer sistematización, sino que es más bien una propuesta metodológica muy flexible que se puede abordar desde diferentes rutas y que en el camino uno puede hacer ejercicios de hibridación, articulación de recursos metodológicos, creación de nuevas metodologías que permitan abrir el diálogo de saberes para la coproducción del conocimiento. Y eso ha sido, digamos, una característica que nos ha diferenciado quizás del enfoque de la sistematización de la escuela tradicional o de la escuela latinoamericana de la educación popular, que plantea la sistematización en unas pautas ordenadas de cómo sistematizar. Digamos que nosotros compartimos esas pautas, pero decimos que el proceso no tiene que ser lineal, sino que podemos abrir la ruta desde diferentes lugares. Ahorita les muestro un gráfico que sitúa más o menos el planteamiento metodológico nuestro, pero que nos da diferentes puntos de partida. Y lo tercero que nosotros reivindicamos mucho en el enfoque político de la sistematización es como el sentido, el uso social que puede tener la generación de conocimiento desde la sistematización de experiencias, que desde nuestro punto de vista
se sitúa más en la idea de generar conocimientos para fortalecer las prácticas sociales, para revitalizar la acción transformadora de los movimientos sociales, y no le damos tanta prioridad a la sistematización de experiencias como una práctica para generar conocimientos indexados o para hacer publicaciones o para fortalecer teorías desde el punto de vista académico. Creemos que la producción del conocimiento en el campo de la sistematización debe enfocarse sobre todo en generar nuevos conocimientos que quizás puedan situar un lugar más pertinente de la participación del ámbito académico en lo que significa la dinámica de los movimientos sociales, de las organizaciones de base en diferentes contextos. Voy a hacer una pausa hasta aquí por si tienen preguntas, quieren hacer comentarios para que esto no se vuelva una conversación muy aburrida solo de mi parte. Entonces, cierro micrófono, escucho opiniones, comentarios, resaltar alguna idea de lo que llevo hasta acá para que vamos avanzando. Leo, disculpa, los compañeros estaban preguntándose si estás compartiendo pantalla o si más adelante lo vas a hacer porque no te ven. No, aún no comparto pantalla. Recojo opiniones acá y les comparto ahí una primera imagen. Listo, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención de los compañeros? Que me están diciendo, yo no veo la pantalla de Leonardo. Bueno, buenos días a todos, todas. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Bueno, como siempre es muy grato escucharte. Y bueno, lo primero que quisiera decir es lo importante que es para nosotros en este marco del seminario de investigación, que además, si tú te fijas, tiene como finalidad el cultivo de una cultura de investigación sana. Y eso refiere mucho también a lo que ustedes hacen en sus prácticas. Nosotros aquí en este seminario intentamos tratar de reflexionar sobre ello a través también de la práctica. No en la misma medida que ustedes, ojalá pudiéramos más adelante hacerlo, pero una cosa que me parece muy importante y de resaltar es aquello que tú mencionabas sobre el aprovecharse del conocimiento y esa industria de conocimiento que está en la academia, que todo el tiempo nos pide que se publique, que se produzca, y eso lleva a muchas personas de la academia a actuar de manera no ética. Entonces, creo que eso también lo hemos dialogado muchas veces aquí en este seminario, y pues tratamos de esquivar de alguna manera esas formas, pero sabemos que cada día es más complejo, y que no solamente eso se hace en la academia, o sea, de explotar a la gente para producir conocimiento a nivel de pregrados y a nivel de posgrados, sino que también se hace con las comunidades, que aún siento yo es más grave. No le quito la gravedad a lo que sucede dentro de la academia, pero sí me parece aún más grave que se haga fuera de la academia, porque las comunidades se sienten desconfiadas y bueno, y creo que muchas de ellas por eso se sienten cómodas trabajando con ustedes, porque ya no se sienten explotadas con esta idea del extractivismo, y les permite a ellos comenzar a confiar nuevamente en las relaciones con la academia, que ya durante mucho tiempo se han roto esos lazos. Nosotros también hablábamos en algún momento de evitar el manoseo a las comunidades, o ir a las comunidades y prometer cosas que no se iban a cumplir, lo complejo que es y los resultados que tiene. Entonces, por eso me parece muy interesante las reflexiones que haces, y bueno, y que puntualices también en estas metodologías que no son un paso a paso, porque yo, bueno, provengo del diseño, y algo que yo aprendí en esa parte fue que crear nuestras propias metodologías, y después pues me comienzo a topar con la idea de que a los que inicialmente se les solicitaba crear metodologías, se les establecen metodologías que limitan la creatividad y el pensamiento. Entonces a mí me parece muy interesante esta, que es una híbrida, o sea, que es como un punto medio, o sea,
es tener en cuenta que hay unas bases, pero poder jugar con esas formas. Entonces, muchas gracias, ese era como mi comentario. Hay otra cosa bueno, y disculpen, que yo debería estar moderando, pero nadie había pedido la palabra, perdónenme. Una cosa que también he estado cuestionándome, y de hecho con Julio hablando, Leo, es sobre también las tensiones que esto puede generar. O sea, fíjate que lo que Jamie, muchas gracias, muy de acuerdo en lo que estás comentando, en esas tensiones también de la academia, de la comunidad, o sea, cómo también la sistematización de experiencia, no sé si lo estoy viendo, puede de alguna manera disminuir esa tensión que se genera, pero eso sí es como una pregunta. ¿Podría la sistematización entonces aportar para que estas relaciones no tengan tanta tensión? Porque indudablemente van a aparecer. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿O continúo? Puedes continuar, Leito. Muy bien. Bueno, les voy a compartir pantalla y aquí voy como enlazando ahí como reflexiones que van apareciendo muy, muy interesantes. Ahí están viendo. Sí, ya. Leo, Gina, que no puede conversar por problemas técnicos, me comenta, muchas gracias Leonardo por compartir tu experiencia. Yo quiero resaltar también el proceso de reflexión que como académicos debemos tener en ese extractivismo de conocimiento. Como bien dice Jamie, nosotros estamos realmente tratando de ser cada vez más conscientes de que no sea así, pero al salir y tener que jugar en las dinámicas políticas academicistas, ¿hasta qué punto se pierden esos procesos de reflexión? Listo, muy, muy bien. Bueno, esta imagen que están viendo es como digamos, el dibujo que hicimos, donde recogemos como el proceso metodológico con el cual nosotros estamos trabajando actualmente en la Escuela de Sistematización del Centro de Estudios. Lo primero es decirles como la representación visual de la espiral, que ustedes ven que no está cerrada, con lo cual queremos como representar o tratar de explicar de que la metodología de sistematización de experiencias es un proceso abierto y es tan abierto que cada experiencia nos permite replantear la metodología. Y esto hace parte de un enfoque que nosotros venimos como tratando de implementar, de cualificar, de, digamos, dotar de sentido cada vez más, que es como el enfoque de las metodologías biodegradables. El mundo como de todas estas reflexiones en torno a la innovación y la perspectiva académica también, y las dinámicas del sistema neoliberal competitivo nos han llevado un poco a esa idea de que tenemos que producir fórmulas o diseños o metodologías de investigación para la producción del conocimiento que puedan ser replicables. Y yo sé que todos ustedes, todos y todas se han topado en algún momento con esa idea, en algún proyecto, en la formulación de alguna propuesta, algún ítem que dice por allá, pruebe la posibilidad de réplica de su método, de su esquema. Nosotros estamos tratando de salir de ahí, digo tratando porque no es tan fácil, porque consideramos que cada proceso, o por lo menos cada experiencia de sistematización, es un reto tan diferente y trae desafíos tan nuevos, que cada reto lo asumimos de cero y lo construimos desde un diseño metodológico nuevo. Y de otras experiencias que hemos vivido, tratamos de traer elementos que nos han servido, pero para crear una propuesta metodológica totalmente nueva. A eso se refiere lo de metodologías biodegradables. Recogemos lo que nos sirve, pero no pensamos que la propuesta anterior tiene la fórmula mágica para resolver un nuevo reto. Entonces, básicamente, en este diseño metodológico lo que hemos planteado son unos momentos que las organizaciones, los procesos sociales pueden abordar por donde lo deseen, ¿cierto? Entonces acá nos encontramos
que en nuestro camino o en nuestra manera de ver la sistematización nos encontramos con un contexto, ¿cierto? El contexto particular del territorio, el contexto particular de la experiencia, el contexto de la organización social, por donde se desea abordar la noción de contexto, que es bastante amplia. Por aquí hay un ítem que dice decisión política, y esto es un tema bien importante, porque nosotros consideramos que la decisión de desarrollar una sistematización de experiencias debe partir de una, digamos, de una reflexión y de un deseo de los colectivos, de las experiencias, de las sujetas y los sujetos que creen que tienen una experiencia que debe ser sistematizada porque allí hay un conocimiento vital que es importante recuperar, ¿cierto? Nosotros hemos tratado de ser, digamos, de acercarnos con mucho respeto a las organizaciones sociales y sobre todo abrimos el diálogo cuando las organizaciones ya tienen claro que hay una decisión en torno a sistematizar un proceso y a partir de allí nosotros entablamos un camino, pero tratamos de no intervenir o de no presionar mucho como en esa discusión y en esa decisión, porque pues de ahí parte el tema como de la injerencia que tiene la perspectiva de la investigación académica en el mundo de lo social, y desde ahí partimos como de una noción de mucho respeto, como les digo. Por allí hay un concepto que habla de definir el sentido político. ¿Para qué se sistematiza? Y creo que esto es un asunto muy importante y creo que aquí es donde surge realmente un escenario colaborativo entre la academia, los colectivos, los movimientos sociales, y es tener la posibilidad de que tanto el mundo académico como el mundo comunitario encuentren su propio sentido en la sistematización y encuentren un sentido común en la sistematización. En las experiencias que nosotros hemos desarrollado en la Escuela de Sistematización en Medellín, hemos realizado un ejercicio muy sencillo, muy concreto, pero que nos ha permitido construir, digamos, cierta pedagogía de la horizontalidad. Y es que en los procesos que desarrollamos, digamos, por año podemos estar acompañando a entre 20 y 30 organizaciones que están diseñando y desarrollando un proceso de sistematización. Lo que nosotros hacemos es que hacemos la misma ruta que hacen todas las organizaciones. Entonces, en el 2019, 20 organizaciones hicieron un proyecto de sistematización y la universidad hizo también su propio proyecto con la misma metodología, con formatos quizás parecidos, pero en el mismo diálogo y en la misma ruta que están las organizaciones. Es decir, que nos implicamos metodológica y políticamente en el proceso, igual que lo hacen las organizaciones sociales. Algunos de ustedes creo que estuvieron con Alexa y conmigo en un taller, en el, ¿cómo se llama? El curso de verano, que hicimos allá como un taller de sistematización en el que llevamos varios recursos de lo que trabajamos en la escuela en Medellín, e hicimos el taller de metáforas. Por aquí ven la palabra metáforas. Para nosotros la vinculación de la idea de las metáforas a la propuesta o digamos, al diseño metodológico en sistematización ha sido muy importante porque estuvimos buscando durante mucho tiempo cómo zafarnos de las matrices o de los mapas conceptuales, que ha sido, digamos, un esquema muy utilizado en la investigación y desde luego es muy importante en otros ámbitos, pero en sistematización de experiencias nos generaba cierto ruido porque generaba, digamos, maneras de representar una metodología o maneras de representar la dinámica de las organizaciones sociales que eran bastante rígidas, y trabajamos con organizaciones que están en perspectivas, digamos, de reivindicación de los derechos humanos, del medio ambiente, de la soberanía alimentaria, que vienen de propuestas organizativas más asamblearias, comunitarias, circulares, en diálogo de saberes. Entonces, cuando les proponíamos esquemas de representación de sus dinámicas de trabajo, sentíamos que estábamos generando un choque. Y cuando llegamos a la idea de trabajemos con metáforas
que representen lo que realmente somos, encontramos una manera más armónica en la que las organizaciones podían proyectar, representar lo que hacen con ciertos elementos simbólicos. Entonces hay organizaciones que han explicado su trabajo desde la metáfora del río, que mi organización fluye como un río, se encuentra con obstáculos en el camino que pueden ser piedras, nos encontramos con arroyos, con zonas más estancadas, o la metáfora del bosque, o la biodiversidad, o la misma metáfora de la espiral, que es como está representado este esquema de todo lo que nosotros trabajamos en sistematización. Por ahí estamos escribiendo un texto sencillito que va a ser una nueva cartilla sobre el uso de las metáforas en sistematización, y creo que ahí pueden ampliar como algo más como de esta perspectiva, que es sobre todo un instrumento metodológico para generar diálogo de saberes con las organizaciones. Por aquí hay un concepto que dice saberes previos, y este concepto lo recuperamos sobre todo de la perspectiva freiriana de la educación popular, y lo hemos utilizado en los diálogos de saberes con las organizaciones que están haciendo sistematización, sobre todo para resaltar un aspecto que es fundamental, y es que todos los recursos para hacer sistematización ya los tienen las organizaciones sociales en sus prácticas de trabajo, en las metodologías que han desarrollado para trabajar en sus ejes reivindicativos particulares. Entonces siempre procuramos que estos diálogos de saberes previos sean como un punto de partida cuando estamos arrancando con procesos de sistematización con las organizaciones, sobre todo para que las organizaciones hagan conciencia de que todos los recursos, todos los dispositivos didácticos, metodológicos con los que pueden desarrollar un trabajo de campo en sistematización ya existen en lo que han creado en sus contextos organizativos. Muchas veces realmente lo que nosotros hacemos es aprender mucho de esas metodologías, y en este principio también hemos procurado no partir de una noción rígida o no impartir, digamos, un concepto de qué es sistematización, sino que siempre abrimos el diálogo con los actores sociales, territoriales, de los movimientos sociales, en torno a sus propias nociones de qué es sistematizar y qué es sistematización de experiencias. Y esto es lo que nos ha permitido construir, digamos, unas nociones propias, sin desconocer unos marcos conceptuales, unos marcos teóricos, reflexivos e históricos que existen sobre la sistematización de experiencias, pero partiendo de construir sentidos propios de qué es sistematización. Y creo que cada proyecto nos ha llevado a ese desafío de construir nuevas nociones. Por allí tenemos un ítem que dice el archivo. ¿Qué será eso del archivo? Ustedes saben, y quizás se han encontrado con esto también, y es que mucha gente piensa que sistematización de experiencias tiene que ver como con el tema de organizar información, ¿cierto? Yo tengo una información, necesito sistematizarla, tabularla, hacer cierto esquema para ver qué tengo ahí. Nosotros excluimos o sacamos como de este diseño metodológico la idea de la información, y nos metimos más bien fue con la reflexión sobre el archivo, porque nos encontramos en el camino, en el diálogo con las organizaciones con las que hemos trabajado, nos encontramos en que muchas de esas organizaciones tienen un archivo que es muy vasto, que es muy potente, porque muchas de las organizaciones tienen más de 20 años de trayectoria, pero tienen, digamos, un valor ahí muy importante que no han sabido ordenar. Entonces, lo que nosotros hemos correlacionado en la metodología de la sistematización de experiencias es la idea de que las organizaciones piensen en el valor social, político, histórico de todo el archivo, que en el archivo puede haber documentos, puede haber material audiovisual, puede haber obras que han creado, o incluso cartillas o material que han producido, y que hay una manera particular de leer, de recoger y de ordenar esos materiales,
que quizás puede potenciar mucho el trabajo de campo en la sistematización. Muchas veces, varias de las organizaciones que han estado en los procesos con nosotros, al organizar su propio archivo, han encontrado una manera también de leer su proceso en clave histórica o hacer rutas del tiempo, o simplemente valorar la riqueza o reafirmar el potencial de todo lo que han construido durante muchos años. Y por allí finalmente vemos ejes de sistematización, objetivos, metodologías de análisis, narrativas y lenguajes, que ha sido sobre todo una reivindicación que hemos promovido de lo que les hablaba ahorita, de que la sistematización no tiene por qué convertirse única y exclusivamente en libros o en artículos indexados, sino que las sistematizaciones, sobre todo cuando son protagonizadas por organizaciones que tienen cierta riqueza en los lenguajes, en las narrativas, pueden convertirse en obras creativas muy potentes. Hay procesos que han desarrollado sistematizaciones con nosotros, que seguramente han escrito un texto reflexivo muy bonito, pero además de eso han realizado exposiciones fotográficas o han realizado montajes de teatro. Incluso hay procesos que han trabajado con nosotros sistematización, que han construido canciones, textos de poemas, narrativas audiovisuales, programas de radio, que comparten o cuentan de alguna manera las principales reflexiones que salen de estos procesos de sistematización. Y aquí también está muy presente la flexibilidad, ¿cierto? Desde luego, toda sistematización debe partir de unas preguntas que tienen las organizaciones, de unos objetivos, ese sentido de la sistematización, de unos ejes, cómo delimitar esto para que no se vuelva algo inviable. Muchas de las organizaciones tienen ejes metodológicos, ejes de reivindicación política, ejes históricos. Entonces proponemos la idea de los ejes como una forma de delimitar, para que los procesos de sistematización no se vuelvan procesos de generación de tensión y de presión. También pensamos que aquí hay una perspectiva saludable, como para ponernos en sintonía con ustedes. Y esa idea de la perspectiva saludable en la sistematización tiene que ver con que construir las condiciones para que quienes sistematizan se sollen en el proceso, se diviertan, lo vivan, como que genere cierta alegría hacerlo y que no se convierta en una camisa de fuerza o en una metodología que genera presiones innecesarias. Y aquí la idea de delimitar es muy potente, sobre todo como en esa perspectiva de buscar ambientes saludables para hacer sistematización. Como pueden ver, todos estos elementos de la ruta metodológica no tienen un 1, 2, 3. Lo que nosotros le proponemos a las organizaciones es, desde este marco metodológico que nosotros proponemos, atrévanse a recomponerlo, quítenle, pónganle, definan su propio punto de partida. Entonces hay organizaciones que han empezado, no, yo creo que si no hay una decisión política, no hay manera de hacer una sistematización. Otras han dicho, ya tenemos claro que queremos sistematizar, pero mejor empezamos por el sentido político. Otras han dicho, hay que leer primero el contexto para poder entender cómo se sitúa el sentido de una sistematización en una experiencia particular. Otras han dicho, empecemos de los saberes previos para encontrar el sentido de la sistematización, ¿cierto? Esa es nuestra perspectiva, hacer esto un proceso lo suficientemente flexible para que cada organización pueda construir su propio diseño. También les hemos dicho, si hay algún elemento de acá que realmente no tiene nada que ver, quítenlo, o si hay elementos que ustedes piensan que deben existir, agréguenlos. A nosotros nos gusta mucho hacer el marco lo suficientemente flexible, abierto, para que realmente podamos vivir esa idea de los diseños propios. Y creo que ahí se va construyendo también mucho como el sentido político y reivindicativo de la sistematización de experiencias, cuando se aleja de los esquemas rígidos y lleva a quienes sistematizan a construir sus propios diseños. Voy a hacer otra pausa acá para que abramos otra vez el diálogo
Bueno, ahorita quería comentarles algo sobre lo que estaba hablando. Era Jamie, ¿cierto? La primera que intervino. Sí, señor. Muy bien. Voy a hacer una pausa y les escucho preguntas, comentarios, reflexiones, discusiones, refutaciones y ahí seguimos como hilando el diálogo. Yo quería, Leo, si podías volver a mencionar la parte de esas metodologías de alguna manera biodegradables, porque, o sea, me llama mucho la atención, aunque ya hemos trabajado, pero ese tema, o sea, cómo esa metodología, pues de alguna manera no se mantiene y la pregunta enfocada, o sea, la pregunta exacta sería, ¿qué mantienen entonces ustedes? O sea, ¿qué es lo que hacen? Me parece muy interesante. Carol, por favor, adelante. Mari, Bueno, bonito día para todos y para todas. Leonardo, muchísimas gracias por estar en este espacio. Siempre es bonito y reconfortante pues saber que existen estas metodologías, estas prácticas y estas experiencias de vida. Considero que frente pues a lo que ya conocíamos, lo que has planteado en este espacio, la sistematización desde la perspectiva que la están construyendo, pues trae un desafío mayor, ¿no? Y es como esa posición ética o política que se convierte en una posición ante la vida y que uno empieza como quizás a indagarla cuando empezamos a generar esta inmersión en lo que es la educación popular y las metodologías de investigación, acción participativa. Pero si uno empieza a buscar como esa coherencia, se da cuenta que realmente esto se convierte en una posición de vida y en esta posición pues ético-política frente a la vida y frente a su trabajo cotidiano y el trabajo con los otros y las otras y en este sentido con las comunidades. Veo que también en tu diálogo y me alegra mucho encontrar que tenemos cosas en común, que hay como dice nuestro compañero Sergio, esos puentes en los cuales nos podemos encontrar y es por lo menos desde lo que estamos también nosotros haciendo desde la unidad y formándonos pues en el pensamiento sistémico y buscando esas formas también propias del pensamiento sistémico y encuentro que tenemos en común esa búsqueda del sentido, del para qué lo estamos haciendo, también el uso de las metáforas que permiten como la comprensión y en este sentido fortalecer valga la redundancia, sentido construido colectivamente. También la idea de la importancia de los saberes previos, del contexto. Esto es algo que nosotros también hemos ido poco a poco pues aprendiendo y construyendo en la práctica, no solo a partir del contexto de experiencia de nuestros estudiantes, sino también de la potencia que tienen los contextos de las comunidades. Y en este sentido también esa búsqueda de narrativas y lenguajes propios, de construir, de crear, también me parece que son esas cosas que encontramos en común. Y frente, digamos, a esas discusiones que se plantean, que son muy importantes sobre, pues, cómo hacemos para lidiar también con una academia que nos exige ciertas cosas, nos exige ciertos escalafones, nos exige ciertas publicaciones, cómo lidiar también con la financiación de los proyectos. Entonces, a mí me gustó mucho desde que la escuché esa metáfora de trabajo que planteaba Chapela, de a veces trabajar con la mano derecha y la mano izquierda, no en un sentido manipulador y utilitarista, sino siempre desde una posición ética y política, saber que, digamos, a veces necesitamos en algún momento generar el proyecto para conseguir los recursos o generar el artículo para poder tener una difusión de lo que está pasando y poder conectarnos con otras experiencias. Y en este sentido, a mí me parece también muy importante estos espacios donde podemos conectar
y podemos conocer otras experiencias, porque yo creo que se hacen cosas muy potentes, pero a veces no se conocen. Entonces a veces parece que reinara como una desesperanza y un nada, esto va a cambiar, y el poder político es más fuerte y ellos van a tener siempre el poder, porque también a veces parece que estas cosas, como no son tan populares, como no están en los medios de comunicación, a veces, entre comillas, pareciera que no se hacen. Entonces, pues para mí es también muy importante generar estos espacios de difusión. He escuchado un poco del programa, de los programas de pluriverso narrativo, y me parece que son esos caminos que también son importantes construirlos. Entonces, pues muchísimas gracias. También me gusta mucho esa idea de las metodologías biodegradables, porque pues nosotros con el proyecto que con la línea Comunitas hemos intentado y estamos ahí metiéndole todas las ganas construyéndolo. Yo siempre me encuentro esa reflexión de no es el NEME por el NEME, sino es lo que esa metodología que está ahí, o ese interés que está ahí, o esas ganas de transformar que están ahí. Entonces siempre hemos pensado cómo se puede generar como esa metodología que pueda empezar como a dialogar con otros contextos. Entonces también me gustaría mucho escuchar más sobre las metodologías biodegradables. Muchísimas gracias y qué penita. Por favor, pidió la palabra Jamie. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Leonardo, y es, bueno, creo que Carol también lo mostró. Nosotros nos encontramos en la academia casi que en estos dos polos, ¿no? Por un lado, metodologías industrializadas que lo que hacen es crear material y producirlo en masa, y otra que es esta, espero no, y no lo estoy diciendo de una manera que puede tomarse de manera ofensiva, pero para mí más artesanal, porque no permite, para mí esta metodología es artesanal porque no es que implique que hagamos en masa, sino más bien con un cuidado específico en cada sitio que se va a instaurar, en la que, digamos, cada grupo que la adopta la transforma, la acomoda, incluso sueña sus productos. Por eso me parece que lo hago, esa comparación con lo artesanal también lo hago pensando un poco en esta canción del caballito de Ráquira, que es cómo se produce ese caballito de Ráquira artesanal a partir de las manos del forjar, y eso tiene una relación con el amor. Y esta otra de las máquinas que producen los caballitos de Ráquira a granel, y pues eso ya no tiene ese mismo amor que lo tenía con la artesanía. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con la academia? Con esta academia industrializada, porque nosotros tenemos que producir. Entonces, ¿cómo son sus discusiones con ellos? ¿Cómo logran ustedes justificar estos procesos? Porque me imagino que en tanto tiempo no tienen una persona que pensara de esa manera, les diría, no tienen la cantidad de productos que requieren con esa cantidad de proyectos que tienen cerca. ¿Cómo lidian ustedes con eso? Leo, ¿prefieres contestar de una vez las preguntas de Jamie o le damos espacio a los otros compañeros para las intervenciones y responder? Nos dices, por favor. No, démosle espacio a las intervenciones que están ahí pendientes. Yo aquí estoy tomando nota. Excelente, gracias. Por favor, John, tienes la palabra. Luego viene Paola y seguidamente Julio. John está todavía con nosotros. John fue por un tinto. Es que a John a veces le falla el sonido. ¿Ahí me escuchan? Sí. Hola, Hola. John. ¿Cómo estás? Bien, parcero. Bien, decía lo siguiente, los procesos de sistematización tradicionales en ciencias sociales en general también tienen formas tradicionales de análisis, y a partir de ahí se han generado programas como el Atlas-T y así otro conjunto de programas que en teoría se volvieron como el esquema básico de análisis de la información, de procesos de sistematización, de procesos de investigación, etcétera. Yo quisiera saber de pronto un poquito cómo son esos procesos de análisis
de todo eso que se levanta con experiencias de sistematización, porque imagino yo que al ser experiencias cada una distinta y al además ser, digamos que metodologías, llamémoslas no tradicionales, imaginaría uno que los procesos de análisis entonces de pronto también tienen unos matices distintos a los del análisis tradicional de una investigación en ciencias sociales. Quisiera saber un poco cómo es eso. Paola, por favor. Hola, buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecerles el espacio, el tema que están tratando y muchísimos temas que han tratado a lo largo del seminario, pues son temas muy enriquecedores, principalmente en mi proceso de formación. Y pues primero que todo quiero agradecerles como el espacio para poder participar. Y en cuanto a esta conferencia, pues tengo muchísimas preguntas, pero principalmente me llama la atención es si un proceso metodológico de valoración es posible que pueda pasar a sistematización o si estos dos procesos son totalmente excluyentes. Y otra pregunta que me acaba de surgir es que de los análisis que se pueden tomar de la sistematización, ¿hay forma de integrarlos con otros procesos, digamos, de valoración? Cuando con valoración me estoy refiriendo a una cuantificación o a una descripción, digamos, de coberturas vegetales o de elementos económicos. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Por favor, Julio, tienes la palabra. Gracias, Mari. No es una pregunta, es más bien invitar a Leo a que nos cuente un poco, pues vinculado con las preguntas que se han hecho anteriormente, de cómo lidiar también con los esquemas académicos o academicistas, que Leo nos cuente un poco de toda digamos, todo el plan de publicaciones, toda la red editorial, de distintas fuentes, de distintos medios, de distintos eventos, tienen desde el centro, nos ayude también a visualizar la relación amplia con la producción académica. Gracias, Julio. Alejandro, por favor, tienes la palabra. Gracias, Mari. Bueno, pues es más a modo de comentario y pues me gustaría decir de que conecto mucho con la parte que dice Leonardo sobre de que esta no es una metodología impuesta. Y bueno, precisamente aquel día leyendo un artículo era relacionado a esta parte de las metodologías impuestas y de que me parece muy valioso el hecho de que esta metodología sea flexible y de que asimismo se va acomodando dependiendo de las diferentes organizaciones comunitarias o las diferentes personas. Y es por el hecho de que al darse una metodología impuesta prácticamente que las personas no existirían en este proceso, sino que realmente lo que existe es la metodología. Con esta propuesta que precisamente nos expone Leonardo, me parece muy valioso en el sentido de que lo que se impone en este caso o lo que prima es precisamente las personas, quienes son las que van moldeando la metodología. Entonces me parece algo muy valioso y conecto mucho con esto. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, doctor Hernán, tiene la palabra. Buenos días, Leonardo. Buenos días a todos. Gracias, Marisabel, por cederme la palabra. Yo no sé realmente si lo que voy a decir tiene formato de pregunta o de comentario, de reflexión, tal vez muy desordenada, pero lo lanzo a ver si Leonardo tiene la paciencia de escucharlo y si no, no hay ningún problema. Entendería perfectamente que debido a lo que acabo de decir, probablemente no le haga mucho sentido lo que voy a decir yo. Lo primero es, yo creo que hay un tema que está surgiendo ya hace mucho tiempo, tanto en nuestros seminarios como en los planteamientos que hace Leonardo y que ha hecho, y que también vimos en el curso de verano cuando vino con
Alex, creo. Y es un tema ético de todos aquellos que de alguna manera estamos involucrados en una causa común. Y yo creo que la causa común, la causa que nos une a todos los que estamos aquí presentes, yo entiendo, es la de el cuidado de nuestras comunidades, el fortalecimiento de sus prácticas sociales, no cualquier tipo de práctica social, sino aquellas que permitan que puedan ser cada vez más conscientes de su propio devenir y por tanto cada vez más libres. Y creo que todos nuestros esfuerzos van dirigidos, aunque de distintos caminos y con distintos supuestos, etcétera, etcétera, a cultivar ese cuidado. Dicho eso, y por supuesto esto es una suposición, yo no sé si realmente eso es lo que nos une a todos los que estamos aquí hoy. Si ese fuese el caso, entonces hay un problema ético de fondo que se nos presenta cuando desde el ámbito académico, que es el ámbito en el que también nos movemos todos los que estamos aquí presentes, comienzan a surgir como una serie de preocupaciones y de angustias, porque ese noble objetivo puede verse obstruido, como decía Jamie, porque en esos ámbitos académicos lo que se mueve y predomina es una especie de maquinaria industrial de producción del conocimiento. Y esa maquinaria, cuando se vuelve el fin en sí mismo, pues obviamente ya lo otro, que es lo que estamos persiguiendo, que es el fortalecimiento de nuestras comunidades, el que pueda cada vez más ser conscientes de sí mismas y construir su futuro libremente, etcétera, se vuelve una cuestión secundaria. Entonces, los que trabajamos dentro del ámbito académico, se nos crean una serie de dilemas éticos. Cuando decimos, pues yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con que este ámbito académico sea una maquinaria industrial de producción de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tal vez lo correcto sería que si uno de verdad cree en lo que acabo de decir, que ese objetivo fundamental es el que acabo de plantear, la respuesta sería, o una posible respuesta sería, pues yo me voy de acá, yo no puedo pertenecer a una organización que está promoviendo objetivos que van completamente en contra de los que ya acabo de mencionar. Sin embargo, no lo hacemos. Muchos de nosotros, pues, estamos en ese ambiente académico, pertenecemos a ese ambiente académico. Y la pregunta es entonces, ¿por qué no nos vamos? ¿O por qué no nos imaginamos otra cosa para no vivir esa contradicción? Pero estamos en una organización que tiene objetivos completamente distintos, a la cual les tenemos que responder, porque pues en el caso nuestro nos pagan por responder a ciertos objetivos que debemos cumplir para esa organización, y sin embargo no nos vamos, nos quedamos ahí. Y en el caso, como yo lo veo, probablemente, no sé, otros con los que hemos tratado de construir modestamente eso que llamamos hoy la unidad de proyectos especiales, y el futuro, ojalá sea un futuro no muy lejano con esto del
la pandemia, pero y el futuro Instituto de Investigaciones de la Complejidad Pensada. Pues creemos que nuestra labor fundamental es precisamente mostrarle a la academia, en la medida de lo posible, que primero no creemos que la academia deba continuar reforzando esa maquinaria industrial de producción industrial, que tenemos fines muy, muy nobles y muy grandes que la universidad tiene fines muy grandes, muy nobles y que ha perdido probablemente su sentido originario, y que nosotros pues estamos aquí para tratar de no crear una especie de guerrilla académica e irnos a las armas, entre comillas, para luchar contra esa maquinaria, sino justamente poder, a través de lo que uno esperaría en un mundo académico, poder ir generando líneas de trabajo que puedan mostrarse y puedan defenderse, como por ejemplo Leonardo nos está demostrando ahorita en este momento, con lo que aparentemente es medio contradictorio, porque eso es una especie de metodología de sistematización de experiencias, pero todo el discurso de Leonardo hasta acá, como lo he entendido, es que no debe haber metodologías. Lo que tiene que haber es que en cada caso y en cada situación concreta, pues hay que construir, ¿no? Y ya ni siquiera llamarlo una metodología, sino construir formas de dialogar y de conversar y de intercambiar saberes con un fin único, como lo repito, es el de fortalecer esas comunidades para las cuales nosotros creemos que debemos trabajar. Fortalecer sus grados de conciencia crítica y de construcción de sus propios futuros. Entonces, yo creo que a menos que tomemos conciencia de que en esos espacios académicos nosotros sí podemos trabajar y no trabajar manipulando la academia. Creo que pues de todas maneras, ahorita que recuerdo lo de Chapela, no era de ninguna manera una manipulación, y Carlos lo dijo claramente, no es una manipulación, pero esa mano izquierda y mano derecha tienen que trabajar en armonía, y tienen que trabajar en armonía, porque de lo contrario pues estaríamos simplemente manipulando a la universidad o manipulando el mundo académico. Y nosotros obviamente no tenemos por qué estar en eso, pero lo que yo quiero recalcar es que ese dilema ético lo tenemos que tener presente, y tenemos que estar continuamente pendientes del mismo, para que nuestro trabajo tenga toda la fortaleza ética y por tanto política, porque si la ética falla, la fortaleza política fallaría también. Entonces, sí hay un ambiente, el ambiente académico, si lo sabemos manejar, y si sabemos tener una posición como la que acabo de plantear, creo que nos da amplio espacio para poder cumplir con esos fines que me parece son los que nos mueven a todos nosotros. Eso era un planteamiento que te quería hacer, perdone lo largo del tiempo que me he tomado, pero yo sí quisiera que pudiéramos discutir este dilema ético. Gracias. Muchas gracias, doctor Hernán, por sus reflexiones tan pertinentes. Leo, tienes la palabra con todas las reflexiones y preguntas que tienes. Bueno, muy bien. Pues no, primero que todo, muchas gracias por sus intervenciones, reflexiones, preguntas, todas muy interesantes y muy profundas, y aquí voy a tratar de recoger como
como varias ideas más en función de lo que ha sido la práctica nuestra, porque tampoco es que tengamos una fórmula. Yo creo que hablamos siempre más bien es desde la experiencia vivida y desde el, digamos, el marco de posibilidades que hemos logrado como construir en todo este proceso. Yo retomo quizás desde algo que conecta muy bien con los planteamientos del compañero Hernán, y quiero situarme también digamos, en una reflexión de un análisis de contexto mundial que creo que es importante tener en cuenta para situar mucho mejor el lugar político, el lugar ético de la sistematización de experiencias. Y es el contexto del capitalismo. Y digamos que una fase del capitalismo ya está cumplida, que es todo lo que tiene que ver con la privatización de los recursos naturales en todo el mundo. Pero entramos a una nueva fase del capitalismo, digo entramos porque es hace rato, y es la del capitalismo cognitivo. Ya el nuevo objeto de captura y de privatización es el bien conocimiento, ¿cierto? O los conocimientos más bien. Y en esa perspectiva, pues nosotros, digamos que políticamente nos hemos situado en un lugar de reflexión que representa también un escenario de alternativa a nivel mundial, y es el escenario de la reivindicación de los conocimientos como bien o como bienes comunes, ¿cierto? Y en esa perspectiva hemos optado por asociar la metodología o las metodologías de la sistematización de experiencias con las nuevas perspectivas y alternativas que nos ofrece el campo de la lucha por los bienes comunes y la reivindicación de los códigos libres o los sistemas de códigos libres para la difusión compartida y solidaria de los conocimientos. Hay experiencias prácticas muy importantes que ya se sitúan también en el escenario de lo institucional o de lo académico. Entonces está la Fundación de los Comunes, está la legislación internacional de Creative Commons, que es, digamos, una filosofía de publicación y divulgación del conocimiento que está asociada a un planteamiento ético de construir conocimientos para liberar y no para privatizar, que es un poco, digamos, en la perspectiva mundial como la alternativa al código indexado. Y nosotros hemos optado como esa perspectiva para proponer un escenario de mediación en el ámbito de la universidad, y en este caso me sitúo en lo que significa, digamos, la dinámica, el diálogo con la Universidad Autónoma, que desde luego está también situada en digamos, en unas prácticas relacionadas con el cumplimiento de indicadores, cumplimiento de metas en términos de publicación, divulgación científica. Lo que nosotros hemos hecho en la práctica ha sido proponer la atención como una oportunidad para generar una mediación. Lo que hemos hecho de manera concreta es proponerle a la universidad que permita que trabajemos con sistemas de código libre, por lo menos para lo que tiene que ver con los proyectos de sistematización de experiencias. Y desde luego, pues nosotros asumiendo el compromiso de que de cada uno de estos procesos año a año, pues entregamos algún proyecto que tenga que ver con código indexado. En la última experiencia de la Escuela de Experiencias Vivas, en el año 2019, hicimos un proyecto, digamos, de publicación con método científico, con todo este proceso de pares evaluadores, con la construcción de una reflexión de todo este proceso de experimentación metodológica, pero logramos concertar con la universidad la creación de un protocolo diferente para publicar en código libre todos los materiales que generaron las organizaciones. Casi que cada uno de los proyectos de sistematización se convierte en una cartilla de divulgación pública, y lo mismo una serie que liberamos como de toda la experiencia metodológica que hemos construido, que ahorita la encuentran en la página de Experiencias Vivas, que es la serie de Diálogo de Experiencias Vivas,
De hecho, esos gráficos que les estoy mostrando hacen parte de esa serie. Y con eso, en ese escenario de mediación, logramos que por lo menos la universidad, a través del fondo editorial y de la vicerrectoría de investigación, considerara una ruta distinta para trabajar los proyectos que son de código libre. Yo digo que las posibilidades sí están, pero hay que convertir, digamos, los conflictos o las contradicciones que se presentan en un escenario claro de mediación y de conversación, porque pues también es cierto que para poder seguir haciendo proyectos de este tipo necesitamos acceder a los recursos, por lo menos en el caso de un aula, pues son recursos que provienen del fondo de investigación, y desde luego para que haya fondos de investigación se requiere cumplimiento de indicadores, eso implica ceder, ¿cierto? Pero en ese ceder hemos asumido que la universidad, o en este caso los que hacemos el rol de investigadores de la universidad, trabajamos lo que haya que hacer en código indexado, pero a las comunidades les permitimos, o más bien las animamos, a que construyamos toda esta filosofía en torno al código libre y la difusión de los conocimientos como bienes comunes. Entonces creo que esa perspectiva es bien importante. Y desde luego, retomo algo que decía el compañero Hernán, está también el planteamiento ético, que creo que es también la construcción de una postura individual que no está mediada por un contrato ni nada de eso, sino que es el lugar en el que cada una y cada uno se sitúa. Los procesos sociales, las organizaciones, las personas que hacen parte de las organizaciones sociales, en el diálogo que hemos tenido en estos procesos, nos han enseñado que el lugar en el que se sitúan es el lugar de la soberanía del conocimiento y la lucha por la preservación de unos saberes y la lucha por tratar de que la dinámica extractivista que ha tenido muchas veces la academia pueda convertirse en un lugar conciliador. Creo que a través de esa reflexión hemos logrado que nos vean también como sujetos del conocimiento que compartimos y hacemos parte de las reivindicaciones sociales y políticas de los movimientos sociales. Pues yo estoy en la universidad hace 5 años, pero pues llevo 20 años militando en movimientos sociales. Mi lugar es más situado en la perspectiva de los movimientos que de la academia, pero ese es mi lugar situado. Seguramente es diferente el lugar de Alexandra, que ha estado mucho tiempo en la academia, pero que ha tenido una sensibilidad particular y una actitud de respeto y colaboración con los movimientos sociales. Y también hemos contado con, digamos, la fortuna, la suerte, pues, de que quien está ahorita en el rol de vicerrectoría de investigación en un aula es una persona que comprende plenamente todo este enfoque y que ayuda a generar alternativas en el ámbito académico para que todo este proceso pueda seguir adelante, reconociendo los intereses de parte y parte y encontrando como las pautas para poder hacer esa mediación de manera permanente. Bueno, me pidieron varias intervenciones como profundizar la reflexión sobre las metodologías biodegradables. Lo primero es decirles que esta reflexión desde luego está en construcción, la estamos elaborando permanentemente. Seguramente se convertirá en otra cartilla de divulgación pública muy pronto. Pero con esto de las metodologías biodegradables puntualizo como en varios aspectos. El primero es que, por lo menos en lo que tiene que ver con el campo de la sistematización de experiencias, más que metodología o esquema metodológico, hablamos de pautas metodológicas que se pueden retomar y que cada organización o cada proceso puede reinventar, agrupar, ordenar en la forma que considere para producir lo que nosotros llamamos diseños propios de sistematización. Entonces tratamos de bajar esa idea de un marco metodológico general a la idea más bien de construcción de marcos o diseños metodológicos particulares que se adapten a necesidades, intereses, reivindicaciones políticas y características específicas particulares de cada grupo o cada proceso que decide trabajar con, digamos, el enfoque o la perspectiva de la sistematización de experiencias. Hablamos también de que
en todo ese diálogo de lo metodológico, pues cada experiencia va construyendo sus propios recursos, pero de esos recursos en el diálogo colaborativo pueden surgir elementos que se pueden recoger, así como cuando nosotros biodegradamos ciertos materiales para producir abonos. Lo que nosotros decimos es que entre todo lo que construyen las organizaciones y lo que construimos también nosotros implicados en el proceso de sistematización, hay recursos que se pueden recoger y se pueden aprovechar para generar nuevos diseños. En el contexto particular de lo que fue la Escuela de Experiencias Vivas en el año 2019, fue muy interesante que en un diálogo que hicimos sobre metodologías de sistematización, le propusimos a las organizaciones compartir los recursos metodológicos que habían generado, y de ese diálogo salió algo muy interesante, y es que todas las organizaciones aprovecharon algo de la riqueza de metodologías o de dispositivos didácticos que generaron las otras organizaciones para nutrir sus propias metodologías de sistematización o simplemente para retomar o diseñar ejercicios participativos que hacen parte como de la agenda propia de las organizaciones. Pero esto partió también de un principio muy bonito que tiene que ver también con esta reflexión de los bienes comunes, y es que ninguna de las organizaciones tiene el interés de privatizar o capitalizar sus propios diseños. Es decir, vea, esto es lo que nosotros hacemos, pero lo ponemos a disposición de la colectividad. No es un bien exclusivo y particular de un colectivo. Y eso creo que es un principio también que se articula muy bien con esa idea de las metodologías biodegradables. Y insisto con eso, con esto, no hay una pretensión de constituir o de ordenar la fórmula infalible o el diseño exitoso que nos va a funcionar en todas partes, precisamente porque cada contexto, cada colectivo, cada realidad es distinta y exige como reordenar o rediseñar o proponer nuevos diseños. Sé que es un reto mucho más complejo porque pues la mayoría de las veces, desde luego, parece más fácil que uno tenga una fórmula para incidir en todos los contextos, pero pues esa no es la pretensión de este proceso. Entonces esto exige una búsqueda creativa mayor y desde luego hace el desafío mayor porque cada proceso construye su diseño, ¿cierto? Pero ese es el reto, por lo menos el que nosotros hemos asumido. Y ha habido otro elemento que hemos sumado como a esta perspectiva de las metodologías biodegradables, y es aprender a prescindir del uso excesivo de tecnología. Por lo general nosotros en los procesos de escuela ya no estamos trabajando ni con presentaciones en PowerPoint, ni con videos, ni con documentos previamente, sino que partimos más bien es como del ejercicio creativo, del diálogo de saberes, de trabajar con material didáctico, plastilina, papel, diseñar juegos que impliquen sobre todo la interacción y el contacto humano, y más bien esos recursos tecnológicos los dejamos como refuerzo para que las personas en sus propias dinámicas de estudio puedan tener como reafirmar ciertas ideas o ciertos conceptos. Julio y María Isabel estuvieron en el Encuentro Nacional de Experiencias Vivas el año anterior y pudieron darse cuenta que efectivamente en un diálogo que tuvimos como entre, no sé, éramos 80, 90 personas, no utilizamos nada de dispositivos tecnológicos, sino que todo fue a partir del contacto humano, la interacción, la creación de dispositivos más artesanales in situ, que sobre todo permiten entender que la pedagogía está en el cuerpo, en el lenguaje, en la interacción humana, y creo que esto lo hemos ido como integrando cada vez más a esta perspectiva de las metodologías biodegradables. Y también nos ha dado una ruta distinta, que ahí creo que conecta con una de las preguntas que me hacían, y era sobre el proceso de análisis. Nos ha dado una ruta distinta, y es sobre todo entender que no hay un esquema exclusivo para analizar
los procesos de aprendizaje o de construcción de conocimiento, sino que también se definen rutas particulares para generar estos procesos de producción del saber en las organizaciones. El año anterior, en el taller que hicimos sobre análisis, o más bien como sobre visualización de hallazgos o conocimientos significativos en los procesos de sistematización, le propusimos a las organizaciones que cada una planteara su propia metodología de análisis. Y recuerdo ahora instrumentos muy lindos que salieron como el baúl de los aprendizajes, la evolución creativa del saber, el taller del retorno de los saberes a la comunidad, que fueron dispositivos que se produjeron ahí. La gente hizo un diseño previo, pero el taller de análisis fue un intercambio de metodologías de cómo analizar o cómo recoger los conocimientos en una sistematización, y no tuvimos que utilizar ni Atlas T, ni mapas conceptuales, ni trabajar categorías de análisis, sino que cada organización diseñó también su propia manera de recoger los conocimientos. Y aquí fue muy útil también volver a las metáforas. Entonces, hubo organizaciones que trabajaron como con la metáfora de la recolección de la cosecha, la pesca, la multiplicación de los saberes. O sea, aquí el desafío creativo es permanente, y más bien hemos dejado esos esquemas de análisis de conocimientos, de creación de categorías, como en una perspectiva como del análisis silencioso que hacemos nosotros posteriormente, ya en el marco de la investigación en la que trabajamos, porque todo el proyecto de escuela de experiencias vivas es en sí un proyecto de investigación del centro de estudios. Bueno, sobre el proceso de análisis. Hubo una pregunta que no sé si entendí muy bien, y es si en el proceso de sistematización se puede incorporar o se puede dialogar como con otros esquemas más relacionados como con la investigación de carácter cuantitativo y todo esto. Pues nosotros decimos que sí, si el contexto lo amerita o si tiene sentido en el marco de la experiencia de sistematización. Nosotros hemos tenido trabajos de sistematización de organizaciones que se han enfocado sobre todo en medir el impacto de su trabajo, o trabajar lecturas muy relacionadas como con lo que pasa con ciertas experiencias o ciertos sectores en particular en la ciudad. Recuerdo mucho una sistematización que hizo el año pasado un colectivo que se llama Nariz Obrera, que está trabajando un tema que es muy complejo en la realidad de la ciudad, que es el asesinato sistemático de jóvenes de las periferias, por su condición o simplemente por ser jóvenes de territorios vulnerables. Y recuerdo que ellos en su diseño de sistematización incorporaron un instrumento para construir una cartografía y también tratar de cuantificar cuántos jóvenes en las comunas de Medellín habían sido asesinados los últimos 3 años, y le crearon a eso unos criterios muy específicos de análisis. Si eran jóvenes que venían de movimientos sociales o de procesos culturales, si eran jóvenes que estaban tratando de acceder a la educación superior, bueno, en fin, y ellos construyeron un esquema muy interesante, y de hecho construyeron una metodología para analizar los datos, y creo que ahí se incorporó parte del enfoque cuantitativo, pero no fue como contradictorio con su enfoque de sistematización, precisamente porque esa lectura estaba en su enfoque político. Entonces yo digo que si el sentido de la sistematización y lo que quiere leer de alguna manera el colectivo, ya sea en el contexto o en la realidad misma del proceso, implica trabajar con esquemas de análisis más rígidos de información, metodologías de cuantificación, es absolutamente viable, porque hace parte también como de la flexibilidad que nosotros planteamos como en la ruta o en los procesos de sistematización.
Julio me decía, bueno, ¿cómo lidiar con estos esquemas académicos? Ya les dije, pues, como que yo creo que es muy importante ponerse en actitud de mediación, de negociación, y eso implica ceder e implica también que la estructura pueda ceder en cosas en función del propósito y sentido político que tienen ciertos procesos de investigación o de producción de conocimiento. Aquí con el tema de la perspectiva o la estrategia de lo editorial, pues les contamos que nosotros actualmente venimos, como les dije hace un momento, trabajando como en esta perspectiva del código libre. De hecho, en el mes de junio vamos a empezar un ciclo muy interesante que posiblemente se haga virtual, que es el ciclo de diálogos sobre del capitalismo cognitivo, bienes comunes y coproducción de conocimiento. Y ahí pues vamos a compartir un pequeño estudio que hemos estado haciendo sobre ejemplos que hemos encontrado en el mundo, sobre toda esta perspectiva de la liberación del conocimiento y cómo se han instalado algunas experiencias dentro del ámbito académico, la ciencia, la tecnología, incluso la perspectiva de la innovación. Hay un ejemplo muy puntual, muy particular, que lamentablemente lo desinstalaron, y fue la experiencia que tuvo el Ecuador, el país del Ecuador, en los 2 últimos años de gobierno de Rafael Correa, y fue la creación del Código Ingenius. Le voy a enviar a María Isabel ese archivo para que ustedes lo puedan leer, porque lo que hizo el gobierno del Ecuador, desde luego con apoyo de expertos del ámbito académico y gente que venía trabajando en esta perspectiva de los bienes comunes, fue convertir el Departamento de Ciencia y Tecnología en algo que ellos denominaron el Código Ingenios de los bienes comunes, la liberación del conocimiento y la preservación de los saberes ancestrales, comunitarios y populares de la nación. Y era un proyecto que querían implementar, digamos, a nivel estatal, que tenía que ver como con toda la transformación de esta perspectiva del código indexado en una perspectiva de valoración de todos los conocimientos de la nación como bienes comunes, objeto de protección del Estado. Pero lamentablemente en el cambio de gobierno, pues la nueva política desechó este proyecto y no operó, pero quedó un diseño que creo que es muy interesante. Nosotros de ahí hemos retomado como varios elementos, por lo menos para construir como la perspectiva editorial y de divulgación de conocimientos, que ahí hemos sumado varias acciones. La primera es la creación de una página alternativa que está asociada como con la página institucional, pero obviamente está liberada en una plataforma autónoma, porque lo que queremos es divulgar los conocimientos y construir de alguna manera un repositorio público en el que podamos tener sistematizaciones realizadas, investigaciones que se pongan en código libre que tienen que ver con toda esta perspectiva de liberación del conocimiento, y también articular a ese repositorio libre materiales que producen las organizaciones, cartillas metodológicas, diseños metodológicos, videos, sistematizaciones y todo tipo de material didáctico que se pueda, digamos, compilar en una plataforma virtual. Y empezamos esta serie de publicación de cartillas. Ahorita hicimos un diálogo interesante con las organizaciones que han estado en experiencias vivas y les propusimos que cada sistematización de cada organización la convirtamos en una cartilla de liberación pública. Las organizaciones ya hicieron su producción de conocimiento, escribieron unos textos reflexivos, y lo que nosotros les vamos a aportar es básicamente un diseño y un formato para estructurar ya sus contenidos en una forma visual bien bonita, y comenzar a liberar las cartillas y quizás luego jugar en la página para volverlas a agrupar con temas, sistematizaciones que tienen que ver con el tema de territorio, con el tema de memoria, con el tema de construcción de paz, con el tema de arte para la transformación social, y que eso esté libre para que la gente pueda tener esos materiales como un punto de referencia o para que se usen también en otras investigaciones. Pero como les digo, todo esto parte de una decisión política que se asume a nivel individual y a nivel colectivo desde cada organización, y es la decisión de convertir sus conocimientos en bienes comunes, y eso implica la liberación. Creo que en algún momento
la universidad tiene que pasar también por ese debate, o las universidades, y definir qué parte de su repositorio sigue siendo código indexado y qué parte del repositorio es libre. Ahorita con todo este tema de la pandemia, pues varias universidades han tomado la decisión de liberar materiales, generar nuevos códigos en la perspectiva del sello de Creative Commons, y uno se encuentra en internet materiales muy interesantes que ahorita son de divulgación pública. No sé si eso se vaya a sostener después de la pandemia, pero hasta ahora ha sido como un ejercicio muy interesante. Y vuelvo otra vez como al planteamiento de lo ético para retomar algo que quería compartir en mi presentación, y es algo que debemos tener muy presente si vamos a seguir trabajando en la perspectiva de la sistematización de experiencias. Y esto es un planteamiento que hemos retomado de la, digamos, de la perspectiva o de la pedagogía más bien de la educación popular, y es que los procesos de sistematización son procesos educativos que implican pensar permanentemente la pedagogía, reconocer permanentemente el lugar en el que se sitúan las personas y las organizaciones que hacen sistematización, dialogar con reivindicaciones políticas, dialogar con escenarios que en un principio son de mucha tensión, precisamente porque en ese diálogo entre el ámbito académico y el ámbito comunitario hay desconfianzas generalmente de los territorios y de las organizaciones hacia la academia y hacia los investigadores, y el desafío pedagógico al entender la sistematización como un proceso educativo implica reconocer todas esas tensiones y convertir el escenario educativo en un escenario de colaboración donde se construya en confianza, donde se construya una perspectiva ética colectiva. Eso que nosotros trabajamos en las investigaciones con este formato que se llama consentimiento informado, nosotros lo hemos convertido en un taller de diálogo de saberes en el que construimos al inicio de los procesos, a partir del diálogo, todos los principios o las pautas o los acuerdos que van a regir o que van a orientar un proceso de diálogo de saberes para acompañar a las organizaciones en las sistematizaciones. Y más bien, más que firmar un consentimiento informado, lo que hacemos con eso es de generar un documento como del pacto de los acuerdos colectivos que todas y todos firmamos, y esa ha sido una acción pedagógica que ha sido realmente bien bonita en el proceso, porque le da un punto de partida muy interesante a la experiencia en la construcción de confianza, pero además permite reconocer esas tensiones y entender el lugar en el que se sitúa cada una y cada uno en el proceso de colaboración en una sistematización. Entonces resalto como que la comprensión de la sistematización como un proceso pedagógico y educativo es bien importante tenerla presente, sobre todo cuando acompañamos a organizaciones durante 6 meses, 1 año. Nosotros tenemos organizaciones que llevan 2 años haciendo procesos de sistematización con nosotros. Entonces ha implicado la construcción, digamos, cada vez más consciente de ese proceso educativo, de diálogo de saberes y de construcción de principios de trabajo en colaboración. Voy a dejar por ahí para que retomemos el diálogo, y creo ya para que vamos cerrando porque el tiempo se nos fue volando. Gracias, Leo. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna intervención, algo que agregar, alguna otra pregunta? Leo, una cosa que sí quería retomar, que fue un comentario que hizo Jamie y que me parece muy interesante también como se está planteando y como lo habéis explicado. Jamie lo decía, o sea, dijo, y pido disculpas también, pero me parece que la metáfora es muy bonita, que es como la sistematización también es un medio, no sé, no lo quiero decir así, pero con un carácter artesanal, para que no sea en masa, y eso me pareció muy interesante. Y de ahí quería rescatar la pregunta de cómo se establecen también como las discusiones con las comunidades, teniendo en cuenta esto que estamos hablando al final de cómo los espacios educativos deben ser espacios también colaborativos. Y quizás la gran pregunta, yo creo que de todos los investigadores que vamos a campo y por ejemplo, cómo hacer para que esos lazos de confianza en un primer momento se establezcan.
Sí, pues yo resaltaría, como para cerrar con esto, uno, el propósito. Cuando nosotros creamos como la propuesta o toda la estrategia de la Escuela de Experiencias Vivas, tuvimos muy claro que la intención no era tener 20 sistematizaciones por año para hacer libros excelentes de la universidad sobre cómo se aplica el método de la sistematización en las comunidades. El propósito fue muy claro desde el principio y era cómo más bien le ayudamos o acompañamos en las organizaciones en la generación de una capacidad instalada, o más bien que las organizaciones hagan consciente toda la riqueza que tienen para producir su propio saber, para que en un futuro sus procesos de producción de conocimiento no dependan de la academia, sino que sean absolutamente soberanos. Y ese es el objetivo de la Escuela de Sistematización de Experiencias. Y con ese objetivo entablamos unos primeros acercamientos y unos primeros diálogos con las organizaciones que creo que permitieron construir ese escenario de confianza, porque de entrada el objetivo de nuestro proyecto va en contra del extractivismo del conocimiento, o pretende más bien trascender esa perspectiva extractivista, y de hecho nos plantea como investigadores que en algún momento tenemos que prescindir o tenemos que dejar de estar presentes en el escenario, porque precisamente se trata de que las organizaciones construyan ese escenario de soberanía, y de hecho se ha logrado porque ya muchas organizaciones tienen la estrategia o la metodología de sistematización instalada en sus organizaciones. Y lo segundo es que cuando nosotros nos acercamos a los colectivos, a las organizaciones, vamos con mucha humildad de entrada, disculpándonos en nombre de la academia y de muchos investigadores e investigadores que en muchas ocasiones desarrollaron proyectos realmente extractivistas con estas mismas experiencias, y creo que esa actitud de humildad es indispensable, construye de entrada una actitud de respeto. Y lo otro es que metodológicamente incorporamos a la propuesta pedagógica, reflexiva, la idea de el investigador, investigadora comunitario o comunitaria, como decir, vea, nosotros no somos los que sabemos, ustedes son los que tienen el saber de su territorio, de su experiencia, y por eso ustedes van a ser los protagonistas de sus propios procesos de sistematización. Y lo que nosotros acompañamos está más bien en función de ayudarles a visualizar sus recursos, ayudar a enriquecer el planteamiento, la propuesta metodológica. Y como les dije ahora, todo esto hace parte como del pacto colectivo que construimos al inicio del proceso. Pero no hemos tenido un planteamiento o una negociación distinta con la estructura de la academia. Este mismo planteamiento, esta misma reivindicación, este mismo objetivo del proceso es el que hemos planteado dentro del proyecto para el diálogo y la negociación con la Vicerrectoría de Investigación, que es con quien negociamos o dialogamos todo lo que tiene que ver como con el desarrollo de esta experiencia. Entonces creo que es muy importante no manejar un doble discurso, y que la intencionalidad o la apuesta que se plasma en el proceso sea clara tanto dentro de la universidad como en el diálogo con las organizaciones sociales. Yo creo que eso sería lo que tendría para decirles sobre este punto en particular. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, compañeros, ya estamos cerrando este espacio del seminario. Siempre es un placer pues tener invitados como Leonardo que nos permitan también establecer diálogos con otras personas que hacen algo muy afín a lo que nosotros hacemos. Sobre esta intervención de hoy, pues me gustaría recoger varios puntos, que es el compromiso que nosotros todos y todas tenemos con nuestras comunidades. Creo que es muy bonito también ver cómo desde otros lugares, pues también compartimos ese mismo compromiso. Otra cosa de la reflexión, me gustaría también mucho la pregunta de Paola, ¿no? Porque bueno, Leo no conoce a Paola, pero Paola viene de las ciencias duras. Entonces me gusta mucho también pensar cómo podemos conciliar esos espacios para empezar a tejer puentes, para empezar a tejer diálogos que me parecen súper importantes, y cómo también se pueden hacer
con ese compromiso ético y político que todos tenemos con lo que hacemos. Si alguno de ustedes quieren hacer otro comentario, y yo pues realmente, Leo, te agradezco mucho tu participación en este espacio y agradecer la participación de todos los compañeros y compañeras también. Bueno, Lau, muchas gracias. Siento que sí, realmente estos espacios son muy valiosos porque, como tú lo decías, con cada intervención que hacen con cierta comunidad, con cierto colectivo, de cierta forma ustedes van reformulando muchas más cosas, siguen aprendiendo también. Y bueno, me parece muy importante en estos espacios que precisamente se enriquecen con estas nuevas experiencias que tú, junto con Alexandra y el demás equipo que tengan, precisamente van recolectando. Muchas gracias. Gina, por favor, tienes la palabra. Intentaré pues decir lo que tengo que decir rápidamente. En realidad solamente era que como académicos pensáramos en la reflexión que hizo Hernán frente a estar en una institución que implica procesos investigativos y cómo desde nuestras formas queremos empezar a demostrar las otras formas, valga la redundancia. Así que bueno, muchas gracias, espero que se haya escuchado. Gracias, Gina, muy amables. ¿Algún otro comentario? Si no, para que ya vayamos entonces cerrando esta sesión. No, María Isabel, darle las gracias a Leonardo por presentarse, siempre es un gusto escucharlo, es como aliento para el alma, saber que existen procesos de ese estilo tan desarrollados ya, ¿no? Tan llevados ya a larga data, y pues que como existen universidades o pluriversidades, ¿no? Que dan cabida a muchas posibilidades de imaginarse, ¿no? No son excluyentes en el sentido que el que piensa diferente se tiene que ir, sino que el que piensa diferente es bien recibido para construir. Y eso me parece supremamente importante en la invitación también que hizo el profesor Hernán. La invitación, creo, tal vez es a que nosotros construyamos desde las diferencias de pensamiento, los que soñamos unas universidades diferentes, los que percibimos universidades diferentes, porque desde esas diferencias es desde donde se construye. Pluriversidades, nuevas maneras de ver el mundo, que es lo que creo que la invitación también que hacen estas experiencias que presenta Leonardo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Leonardo, tienes la palabra para despedirte. Gracias, compañeros, por esta sesión. Bueno, pues compañeras, compañeros, muchas gracias a ustedes como por participar, por sus preguntas, por sus comentarios. Yo tomo nota muy juicioso de todo, porque para nosotros todos estos son escenarios de producción de conocimiento, de generación de reflexiones que siguen nutriendo lo que estamos haciendo. Pues nosotros estamos muy, muy agradecidos, y hablo en nombre pues como del equipo del Centro de Estudios, Alexa, yo y bueno, un grupo ya muy grande de estudiantes que están ahí con nosotros. Nos alegra mucho porque pues venimos tejiendo una relación muy bonita con la universidad a través pues del diálogo que hemos tenido con la unidad de proyectos especiales, que no sé si todavía se llama así, y vamos a estar ahí haciendo unos experimentos de colaboración en una investigación, y con la Escuela de Sistematización, que la verdad nos animan mucho, y seguro nos seguiremos viendo y compartiendo. Yo los invito para que se ingresen a la página de Experiencias Vivas, experienciasvivas.com. Ahí acabamos de liberar unas cartillas. Yo creo que ahí pueden también como retomar algunas de las reflexiones que compartimos hoy acá. Son cartillas de descarga libre, una sobre las metodologías de sistematización, otra sobre metodologías para trabajar temas de paz y territorio, y creo que esta semana estaremos liberando otras dos. Entonces, bacano que usen esos recursos. Y bueno, no, les agradezco mucho por el espacio, y ojalá que puedan retomar algunas de estas reflexiones en sus planteamientos, en sus espacios de trabajo, en sus investigaciones. Y bueno, muchas gracias, y muy buena energía como para estos días. Es muy lindo como uno poder hablar de esto, porque el tema de la pandemia genera también una predisposición física y emocional que es muy, muy fuerte, y creo que conectarnos con estas reflexiones es bastante saludable por estos días. Así que
buena energía para todas y todos en su día y en estos días de confinamiento y el resto del año. Eso es todo. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias a todos, muchas gracias. El doctor Hernán nos da las gracias y ya todos nos despedimos. Gracias a todos, bonita semana.